y los temas pues son interminables. Entonces hice un intento a ver qué les parece y básicamente pues espero sus preguntas, aunque que las conteste, bueno, eso ya es otro asunto, ¿no? No sé si vaya a poder. Pero le puse investigación educativa universitaria, obviamente ubicada en aspectos de evaluación, retos y preguntas. Estos retos son planteados a nivel internacional. Y ahorita van a ir viendo más o menos cómo me río. Bueno, tengo 3 ideas básicas que presento cuando tengo la oportunidad de compartir alguna visión de la psicología. Esta es una de ellas. Yo no puedo enseñarles nada. Yo solo puedo ayudarlos a que ustedes hagan una reflexión y encuentren la respuesta en ustedes. ¿Va otra? Los analfabetas de este siglo no serán quienes no saben leer y escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué es lo que ocurre? El conocimiento tiene una evolución que ahorita cada año, 2 años, es nuevo. Y eso implica que lo que aprendí habría que hacer una evaluación muy clara y con mucha pertinencia metodológica, conceptual, para ver si sigue siendo válido. La predicción para ustedes jóvenes de cambios laborales es incierta en su vida laboral. Va a aumentar en el transcurso del tiempo. La movilidad que hay en nuevos descubrimientos y nuevas estructuras organizativas, sociales, laborales, educativas, va a implicar que hagan muchos cambios. Por eso es el aprender a lo largo de la vida. El desaprender implica no fanatizarme de nada. Y la otra que uso es saber. Cualquiera sabe. Por estos mismos cambios que hay, ahorita lo importante es encontrar esa información que yo tengo almacenada y luego esa relacionarla con la nueva que es la educación mexicana tiene una característica repetitiva. Se repite lo que dijo. Espérame, vamos a usarnos de todas nuestras habilidades cognitivas, recordar lo que sabemos y enlazarlo con conocimientos nuevos, que seamos capaces de encontrarlo para adecuarlo a los nuevos tiempos. Bueno, y este es un dibujito que lo hice porque me quedó bonito. Temas, retos, preguntas, investigación educativa, y lo de abajo para mí es una visión que permite un comportamiento internacional. Con los temas que les voy a presentar, nosotros los hemos expuesto en varias partes del mundo, fuera de México. De hecho, yo creo que ninguno de estos hemos presentado aquí en México. Bueno, uno sí, en Mensa. Ahorita les digo que es Mensa. Es la Organización Internacional de Género. Y son las que nos dan el aprendizaje a lo largo de la vida, pero además son las que nos permiten insertarnos en diferentes ambientes laborales, educativos y ciudadanos, cualquier espacio de vida. Y hoy te van a ver los problemas que tenemos. La que sigue, por favor. Y entonces, la demanda fundamental en educación, tanto a nivel de México como a nivel de los demás países, es estas competencias transversales. Fundamentalmente, ¿cómo le hago para aprender a aprender? Y ¿cómo le hago para aprender a lo largo de la vida? Eso no está en ninguna materia, ¿eh? Y luego, esta es la postura de Bangkok de 2015, más o menos, es de la UNESCO, sede Bangkok. Entonces, han tratado de desglosar esas competencias transversales y es habilidades interpersonales, pensamiento crítico e innovador, ciudadanía, habilidades interpersonales y alfabetización digital, otras. Luego, al final les voy a enseñar otro desglose más amplio. El asunto está
y que no saben cómo enseñarlas. Y se considera que son un desafío porque requiere cambiar la manera en que enseñamos y en cómo aprendemos. Esa es la esencia de estas competencias que no saben qué hacer con ellas. Todo el mundo sabe que deben enseñar, pero alguien que me diga cómo, les estará diciendo mentiras, el que he descubierto es. Bueno, la que siga, por favor. Y vamos a partir por los que yo tomé. Yo tomé la alfabetización digital porque se considera la principal competencia transversal. Y entonces la SEP, cuando hace su planteamiento del plan de desarrollo, dice que las TICs se usan poco en México y obviamente no de manera muy adecuada. Me fui después a la Asociación Mexicana de Internet y bueno, resulta que dice que el año pasado, 2018, a principios de este año, hay 79 millones de usuarios en México y pues mucho tiempo dedican conectados a Internet en su celular o como quieran. Me fui después también a la Asociación Mexicana de Internet de el reporte de 2017, el primer estudio que hicieron de educación en línea, y dice que de 100 gentes, el 100% de toda la gente que ha tomado cursos en línea dice que más del 50% los preferiría estudiar cursos 100% en línea. Es gente, ese 100%, es todos los que ya han tomado cursos en línea. Hay varias opciones, la mixta, totalmente en línea, y la presencial. Bueno, la mitad de los que ya tomaron un curso en línea dicen que ellos quieren seguir tomando ese tipo de cursos. Y si nos vamos ya a cursos formales, prefieren como quiera el curso totalmente en línea y el 28% en una mixta. ¿Qué quiere decir? Una parte en aula y otra parte presencial. ¿Esto qué nos da? Nos da un desfase con el desarrollo de las universidades en términos de proporciones de lo que espera la gente. Porque las universidades siempre hemos estado un poquito más atrasadas de la cantidad de cursos que tenemos en línea. Y obviamente la calidad de estos. Esa es otra cuestión. ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces el asunto es que tenemos toda una tecnología digital que no usamos o que no la usamos de manera adecuada. Entonces lo que se dice es que estamos en una transición, estamos en un momento de cambiar los modelos presenciales, o sea, cara a cara, a modelos que se combinen con el uso de la tecnología. Pero resulta que yo como pienso y lo que sé es en términos de cara a cara. ¿Cómo le voy a hacer para transitar de una manera pedagógica a un curso que combine el medio en línea y el medio presencial? Y entramos con el primer choque de aprender, desaprender y reaprender. Como psicólogos, creo que todos conocen el modelo de aprendizaje significativo de Oswald, 1972-1978, que nos dice que necesitamos un conocimiento previo para aprender, o que es un facilitador para aprender. Bueno, no es cierto. Puede ser, pero también puede interferir con el aprendizaje de algo nuevo. Entonces veo un conocimiento y digo, ay, sí, yo ya me lo sé, ya lo vi hasta saqué 100. Y lo dice Oswald, y lo dice quién sabe quién, y quién sabe quién, y está interfiriendo con que yo pueda aprender algo nuevo. Esto es el modelo de aprendizaje, ya lo conocen, es el modelo de cambio conceptual. Es un modelo de 1980 que se extendió a aprender a aprender. Pero el modelo teórico macro es cambio conceptual. Y bueno, resulta que entonces yo necesito quitarme la idea de que lo más valioso en la educación es el conocimiento cara a cara, la transmisión cara a cara.
Necesito cambiar eso para poder aceptar las nuevas tecnologías. ¿La que sigue? Bueno, ahora sí vamos a ver datos de investigación. ¿La que sigue? Ahí sí nos vamos de uno por uno. ¿Sí, la que sigue? Sí. Bueno, hasta ahí. Preguntamos, hasta ahí, no me pongan las demás. No, ya. Ni modo, es que no hay forma. No hay forma de saber el desastre que hice en la presentación. Bueno, entonces preguntamos a profesores universitarios ¿qué es la enseñanza? También pregúntenle ustedes también tienen una concepción de enseñanza, algo que creen que es la enseñanza. Y bueno, en general nos dijeron facilitar el aprendizaje, impartir conocimiento, promover actitudes, desarrollar el interés por el aprendizaje, por el conocimiento. Dentro de las taxonomías de concepciones de enseñanza, bueno, pues hay varios niveles, pero yo les aseguro que ustedes coinciden con alguna de esas. En general, a nosotros nos han metido en todos los cursos de capacitación, facilitar el aprendizaje. Por tradición tenemos impartir el conocimiento. Vamos a ver, eso es a los profesores cuando hablamos de cursos en aula, son los presenciales. Sí. Sí, pecho de viaje. Le puse, espérame. No me lo mires. Eso. Es uno por uno. Okay. Bueno, esto es lo divertido. Entonces, cuando al profesor se le preguntaba cómo podía enseñar en un curso que combinara tecnologías con el aula tradicional, nos decía que era impartir conocimiento. Y nos decían además que era una guía para promover la autonomía, la autogestión y la colaboración. Pero es interesante porque no apareció. Eso lo entendieron acá. Sería el equivalente. El problema está en que que el profe es capaz de visualizarla en aula, no es capaz de visualizarla acá. Y les voy a decir que dentro de estas taxonomías, eso es una taxonomía china, lo más elevado es esto. No importa el conocimiento, importa que yo sea capaz de transmitir el amor por el conocimiento, la pasión por el conocimiento. Eso es el nivel más alto de enseñanza. Obviamente incluye los previos. Ahora sí, por favor. Bueno, lo más interesante es que cuando les preguntábamos sobre qué era la enseñanza en cursos mixtos, el 60% de los profes nos dijo impartir conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la experiencia de que el curso que tienen en aula se traslada tal cual a plataforma. Eso es impartir. Se sustituye la figura del maestro por la tecnología. Y fue muy interesante eso. Participaron 183 profesores ahorita no me acuerdo, pero fueron de muchas universidades, porque se pusieron en línea las encuestas. La mayor parte, otros se aplicaron mucho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y las demás fueron los que nos contestaron, hasta cubanos nos contestaron. Está muy interesante lo que se entiende por enseñanza. ¿La que sigue? No. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿qué es lo más importante para que el estudiante aprenda? Acuérdense que son preguntas a profe. Bueno, ahí va la primera. ¿Por qué es profesor? Una. Que interactúen con el mundo real. Y esto es bien importante. Competencias. La competencia es la expresión que se ve, que se puede palpar, medir de algo.
Evidencia, exacto. Muy bien, señor director. Excelente. Eso es lo que considera el profe lo más importante. La segunda. Otros dicen, pues es que lo que es aprendizaje por cuestionamiento, la postura de aprendizaje por cuestionamiento, hay que crear las oportunidades para que el estudiante pregunte. Si él pregunta, va a generar un interés por su conocimiento. Impartir conocimiento, permea, sobre todo en carreras de ingenierías. Y ser experto en disciplina. Curiosamente, no le dan mucha importancia al expertise, jerárquicamente. ¿Por qué? Pues porque lo que diga pues mañana, quién sabe. Si sigue estudiando y pues ya quién sabe si sigue siendo experto. Más con las rupturas, ¿vale? Y dominar los contenidos por completo que se relacionan no tanto con la expertise. La expertise implica el manejo de abstracciones, el manejo de patrones. El dominio de contenidos, pues es saberme de memoria lo que les voy a enseñar, ¿no? Es diferente. ¿Sí? Pasamos al que sigue. Bueno, ahora vamos a ver también el profe. ¿Otra? Bueno, en cursos presenciales, ¿qué técnicas de enseñanza-aprendizaje emplean los profes? La típica. Exposición y preguntas. Forman sus equipitos y chicos a dar la clase. Preguntas. Estudio de caso, que yo quiero ver la metodología de estudio de caso. Algo que a mí me intriga, que de hecho en uno de los trabajos en Canadá pusimos que yo quería explorar qué era eso de trabajos y reportes. ¿Qué es un trabajo? Porque es tan genérico, abarca tantas cosas que yo no sé qué es eso. Pero bueno, siempre se pone, les voy a evaluar con un trabajo. O me hacen un reporte de la práctica que hicieron allá. De hecho, de las características de los reportes, ¿no? Usan organizadores de información, lo que son, englobo mucho ahí, lo que son las llavecitas, ese tipo de cosas. Los organizadores, que también fueron muy desarrollados por Oswald, discusión y debate. Y hay que tener mucho cuidado con estos conceptos, porque debate es ganar, perder. Pero el término se oye muy bonito. Entonces, pues discusión y debate. Eso es lo que dicen. Habrían que ver lo que son las características pedagógicas de discusión. Pero es lo que dicen los teachers. Ensayos. Vamos a ver, ¿cuáles son los criterios de ensayo? ¿Quién sabe hacer un ensayo? Yo les digo que yo paso. Repruebo. Pero bueno, eso es lo que dice que emplean. Que yo no sabría la diferencia entre ensayos, trabajos y reportes. Proyectos es la otra. El error, o no error, sino lo que continuaría de esta investigación sería indagar en qué consiste cada una de estas cosas. Nos vamos a cursos mixtos. Ahora en cursos mixtos, ¿qué nos dicen? Foros de discusión, chats, wikis, investigaciones, que sería el equivalente de proyectos, organizadores de información, que es lo mismo, de vuelta a trabajos y reportes, que es mágico, ensayos también, que es mágico, lectura, pues supongo que tengo que leer, análisis y síntesis. Volvemos aquí a que realmente yo quisiera ver si saben manejar los foros. Hay muchos modelos de discusión en foros, o un chat académico, o manejar un wiki. No, hombre, yo ya los he manejado, así que por eso les digo. Es más, me los tienen que mandar grabado todo, para evitarme los chanchullos. Pero bueno, el asunto es de que prácticamente no se visualiza una estrategia particular cuando cambio de medio. Del aula a cuando estoy combinando con el aula presencial con una tecnología. Quitando lo de foros de discusión, chat y wikis, que habría que ver cómo los están manejando. ¿Ok? Nos vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo evalúan. Ahí va.
Hasta ahí. Empresa que yo te diga. Porque yo soy el que sé. ¿Ok? Y me responden cuando yo diga. Todavía existe ese tipo de maestros, ¿eh? O sea, y porque esa fue una respuesta muy frecuente. ¿Sí? Pasamos a los mixtos. Y fíjense que aquí sí empieza a haber cambios. Sí manejan metacognición, ¿verdad? Todo el constructo de metacognición, que es de los elementos más de aprendizaje más demandados y usados en este momento. De hecho, ¿cómo se llama este muy ricote de Microsoft? Está financiando los estudios en metacognición para aprendizaje en línea. Es el momento en que yo logro darme cuenta de algo y que logro descubrir cómo llegué a ellos. ¿La que sigue? Y bueno, es la impartición, como estamos en mixtas, bueno, pues aquí te pongo tu guía, tus preguntitas y lo que vas a hacer, y cuando ya te lo sepas, pues ya aprendieron. ¿Pica el otro? Sí, se ve. Pero ¿qué resulta? Que cuando preguntamos qué era el aprendizaje, más del 50% de los profes no pudieron definirlo. ¿Por qué? Lo que nos han enseñado en los cursos es adquisición de conocimiento, poner en práctica el conocimiento. Y creo que el profesor ahorita ya tiene una conciencia de que el aprendizaje va más allá de eso que nos enseñan en los cursos, y fue donde se me atoraron. Donde tienes conciencia de una limitación, pero no sabes qué sigue, o no tienes una claridad en lo que sigue. Pero fíjense en mixtos. 75% no saben qué es el aprendizaje mixto. Y les voy a decir una cosa. El aprendizaje mixto no fue definido por la SEP hasta 2008. Es cuando la SEP define el aprendizaje mixto, toma la definición de X y lo ubica en combinación de medios. Tan grueso el asunto. Todo esto implica que tengo que desaprender y volver a aprender cosas nuevas. Este es un panorama de los profes. Ahora vámonos al panorama de los estudiantes. Bueno, es la explicación. Entonces me dice, bueno, ¿por qué demonios pasó esto? Antes de irme con ustedes, niñas. Bueno, si quieres, sí, las tres. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que les digo, cuando ustedes entran a la literatura especializada, van a encontrar que el aprendizaje mixto, híbrido, y ahora incluso le dicen aula inversa, pero la aula inversa yo la tengo conceptualizada de otra manera. Bueno, es que se combinan los medios, y eso, ¿qué tiene que ver? Si el aprendizaje ocurre en la persona, está media bailando, o sea, le falta. La otra es que en los cursos que nos dan a los profes, pues también nos dicen, pues puedes usar Word, puedes usar irte a algún video, puras cosas así técnicas, pero no nos enseñan la pedagogía. Y la otra es que mis mismas concepciones en que yo rechazo los medios, de hecho, lo que nos decían son fríos, no sirven, voy a perder el contacto, así los alumnos van a falsear datos, una postura muy negativa. Hay que cambiar todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La alternativa, sí, gracias. La alternativa que se ha manejado es que para que el profe logre integrar bien las TIC a los cursos, necesita obviamente rediseñar la relación entre enseñanza y aprendizaje. Para hacer ese cambio, porque si yo les platicara lo que son los niveles de concepciones de enseñanza y aprendizaje, requieren un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje.
Eso es lo primero. Es el periodo de sensibilización y concientización. Y después, ahora sí, ya puedo irme a la enseñanza de las tecnologías, pero una relación, ¿qué voy a enseñar? ¿Con qué estrategia? Y al último, ¿con qué tecnología? No es tecnología. Necesito hacer esta sincronización que es la falla de los cursos de formación para que se dé realmente un aprendizaje tanto a nivel de profe como a nivel de estudiante simultáneamente. Y nos falta un chorro. Bueno, ahora sí vamos a pasar, creo que ya. Bueno, es lo último, siempre estoy acabando y nunca me voy. ¿Cuál es el diagnóstico formal de la cepa? Pues sí, este es el diagnóstico 2017. Falla el diseño instruccional, lo que les decía ahorita. Esa sincronización contenido, pedagogía, tecnología no está. No sabemos manejar las TICs y no está preparado el profesor universitario. Diagnóstico CEP, página 40, Programa Indicativo para el Desarrollo de la Educación Superior a Distancia en México. Coincide con los datos de investigación que les mostramos. Ahora sí. Ya llegamos, estudiantes. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, hasta ahí. Bueno, hay algo que se llama leyendas urbanas en educación. Es una postura europea y a mí me gusta mucho el lado asiático de Nueva Zelanda, Australia, China, y lo que es Europa Central. Bueno, algo que han oído es que los millennials y pues yo no sé cómo les digan ya ahora, pero los más chiquitos, son muy buenos para manejar tecnologías. Nos enseñan. Vamos a ver. Ok. Pues resulta que sí, pero para socializar. Son re buenos para el chat y para el chisme, ¿no? ¿Cuál bebé? Es lo que corresponde a su época de vida. O sea, no es malo, es su época de vida. Para eso son muy buenas, muy buenos. Pues sí saben manejar algo de correos, obviamente los mensajitos, porque salen gratis. El Facebook, que ahorita está en crisis porque pues, de repente no jala. Y navegar. Son muy buenos para eso. Pero en la universidad a mí me interesan las habilidades de aprendizaje, de aprender a aprender y aprender a lo largo de la vida. Y obviamente esto tiene que ser un conocimiento científico, no todas las noticias falsas y todo eso, no lo que está arribita. Lo que está arribita puede ser un recurso más. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Rincón del Vago. Monografías.com. Me dijeron que hay una que da respuestas, pero ya se me olvidó el nombre. Es que pregunté y me estuvieron diciendo todos los nombres. Me dijeron muchos. Eso es lo que hacen. O yo veo, por ejemplo, que estoy en clases y me dicen, espérate. Y le toman foto a la pantalla y ya. Y ya siguen acá. Siguen acá en el chat. No sé qué demonios esté. Pero realmente eso es lo que hacen. Y aparte hay algo que se le llama efecto mariposa. Empiezan a buscar algo, clic, 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 clic. Y cliclean y ven puros, pues hacen un flash de la página o de la información que está ahí. Y pues ni que tuvieran memoria fotogénica. Yo tengo lectura rápida, pero no para hacer... Pues no. Pero eso es lo que hacen. Se llama efecto mariposa. Entonces, realmente decir que son muy efectivos en el manejo de las tecnologías, no.
son muy efectivos en el manejo de las tecnologías para socialización, no con una finalidad educativa. Esto es muy largo, yo lo reduje a 2 porque era muy largo. Dale la otra, por favor. Ok. ¿Se pueden autoeducar ellos solos? Pues son re buenos para... Ellos solitos aprenden ahí, les enseño cómo picarle para entrar, para que yo no sé, para reenviar videos y que para que la foto no sé qué, y que la editen y que le pongan musiquita y luego que le ponga bigotes a la chica que les cae mal. Yo eso francamente no sé, pero yo veo que lo hace. Pues deben de ser re buenos. Vámonos. Bueno, pues resulta que cuando entramos en educación, pues no, siguen con las mismas dificultades que en presencial. Por ejemplo, ¿cómo saben que algo que encontraron es lo relevante, lo pertinente, lo adecuado? Me dijo alguien que estaba de visita en la casa. Pues está en PDF. Pues sí. ¿Cómo saben que el artículo que encontraron es válido? ¿Qué es lo que van a revisar de ese artículo? Las fuentes, las referencias, quién escribió. Pues van a revisar metodología, la validez de los instrumentos, los procedimientos, la congruencia de el instrumento con la base teórica. Eso es lo que van a revisar. Porque para que revises la bibliografía necesitas ser experto en el tema. Pero en cuestión metodológica ya deben de saber cuáles son las metodologías, que hay un instrumento válido, tanto a nivel de alfas como a nivel factorial. Es un chorro de criterios. Bueno, pues resulta que tampoco. No. Y el problema que tuvieron también, o que se ha encontrado, es que como me salen 3 millones de artículos, Dios de mi vida, yo siempre digo, bueno, ¿y cómo sacan el orden? Porque a mí me aparecen unos, pero a la doctora Dora le aparecen otros. ¿Cómo demonios le voy a hacer? Esa es la dificultad. Bueno, eso se llama paradoja de la elección. Entre más me aparezcan, menos sé cuál es el bueno, cuál es el que va a tener la información pertinente. Antes se hablaba mucho de los rankings de las revistas, y bueno, yo les digo, yo no voy a escribir en Cognition y Memory. Me mandan por un tubo, no doy el kilo. Sí hay ranking de revistas, pero ahorita también hay mucho el Open Access. Y luego el Open Access tiene clasificaciones hasta llegar a porquería, ¿no? Y las referencias, por ejemplo, a mí me gusta mucho, les dije, a mí me gusta mucho toda la postura asiática. Entonces los autores que yo manejo difícilmente los van a manejar ustedes. Porque no tiene nada que ver con los americanos, que es la predominante, pero ellos están haciendo los desarrollos allá de China y todo eso. El bloque de Asia-Pacífico, eso sí me gusta. Por eso, y es la complejidad, o sea, sí puede ser por autores, pero es complejo. Eso es lo que quiero marcar, la complejidad. Bueno, ahora la sigue, hasta ahí. Bueno, esto lo pasamos a investigación. Entonces, cuando manejamos las estrategias es la tesis de Dani, las estrategias de búsqueda de la información, ¿cómo buscan información? Pues visitan los que ya saben, o los que el amigo que les dijo, no, vete a tal página, ahí tiene eso. Bueno, ¿y cómo le hacen? Pues usan un motor de búsqueda, usan Yahoo, usan Google, o yo no sé cuál. Y se aseguran de que es fiable. El problema es que es fiabilidad, ¿no? Pero bueno, el asunto es que lo más alto que nos dio fue el 40%. Es también con estudiantes universitarios que visitan la biblioteca aula magna de la universidad. Pues no nos quedó más del 60%, o cerca del 60%,
que no tienen estrategias adecuadas de búsqueda de información, que es una de las habilidades básicas de la alfabetización digital. ¿Sí? Ahí va cómo buscan información. No sé si se alcance a ver. Bueno, las universidades gastan un mundo de dinero con bases de datos bases de datos con artículos científicos para que los estudiantes se preparen bien. No las usan. Yo tampoco, Yo me contacto con los autores. Yo no batallo, me voy directo al autor. Bueno, ¿qué es lo que hace? Se van generalmente a Google, 87%. El Open Access, 80 y tantos %. Y las de la uni, las de las universidades, 18%. La universidad está tirando el dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de aquí, del Google, entran al Open Access, a Redalica, Cielo, a cosas de esas que ya conocen más. Pero las bases de datos que tanto se ha esforzado la Universidad Mexicana no se usan. Se usan muy poco. Y bueno, tenemos otra realidad. Y de hecho, por eso es uno de los motivos porque se juntan un grupo de universidades para entre todos pagar el acceso a bases de datos, porque es muy caro. Yo les voy a decir que mi facultad siempre es la primera o segunda de la universidad que usa las bases de datos. Nosotros sí las usamos un poquillo más. Pero como quiera, yo por ejemplo me contacto con el autor. Y ya, me acabé el problema. Bueno, es otro problema. El establecer las estrategias de búsqueda, localización y uso de información en estudiantes. Porque lo que se demostró o hemos encontrado en los estudios también tiene muchas áreas de oportunidad. No es lo que yo quiera, no es lo que encuentre. Son muchos criterios difíciles de establecer. Ahora viene mi tema predilecto. Sí. ¿Qué es un superdotado? Este va en el tema de competencias transversales, puede ir en ciudadano global o puede ir en responsabilidad cívica, y luego su tema es diversidad. ¿Qué es un superdotado? Bueno, de aquí hay muchos estudios porque es mi tema. Me interesa en particular el superdotado universitario. No me interesan los chiquitos. Entonces, hay muchas teorías de qué es un superdotado. En general, creo que el imaginario colectivo se refiere a muy inteligente. Y las teorías se centran en niveles de CI, generalmente arriba de 135. Pero vamos a ver cómo lo ven los estudiantes universitarios. Y la principal característica que define a un superdotado no es el nivel de inteligencia, es Sheldon, Victoria, las características socioemocionales. Eso es lo que ven. Y es bien interesante porque yo, por ejemplo, cuando platico con alguien, sobre todo donde yo trabajo, por muchas cosas, yo lo que veo es el tipo de pensamiento. Pero en general el estudiante ve si es pedante, si es egoísta, si es ególatra, si se lleva bien con otros, ve otras cosas. Y luego, ahora sí ya sigue la inteligencia. De hecho, las teorías de inteligencia en puros aspectos intelectuales quedaron descartadas en la década de los 80. ¿Sí? Ajá, ¿vale? Hasta ahí. Bueno, entonces, yo les decía características socioemocionales. Me van a dar el 41% positivos, 37 negativos. ¿Qué quiere decir? Que ahorita ya no ven nada más lo malo del superdotado, también ven lo bueno.
Ahorita cierro el tema. Ven, ¿qué me dicen? Son educados, son responsables, son respetuosos, ayudan al otro. Pero negativos. Son unos creídos, creen que se lo saben todo, me caen gordos, le contestan al maestro, luego ni dan chance que uno conteste, se avientan, no sé, 20, sinceramente, conceptos negativos y uno positivo. Pero como se cuenta en el análisis que hacemos por persona, me da que más personas dicen cosas positivas, pero dicen una o dicen dos, y los que dicen negativos se avientan la ristra. Enorme. O sea, la emoción que provoca negativa es mucho más fuerte que la positiva. ¿Verdad que sí? Bueno, en inteligencia, ¿qué nos dicen? Son inteligentes, aprenden rápido, fácil, están comprometidos con lo que hacen, tienen habilidades excepcionales. Pero miren los porcentajes, bajísimos. El eje es habilidades socioemocionales. Porque mírenme los porcentajes, son muy bajos. Los ven más como personas negativas. Hoy que les explico la que sigue, por favor. Dale la otra. Sí, no, ahí está. Este es otro. Esto es de 172 estudiantes, 86 regulares y 86 de alto rendimiento. La universidad tiene un programa para estudiantes de alto rendimiento en que ingresan los alumnos que tienen más de 90 o 95 sin materias reprobadas. Se supone que ya están la gente, los genios, pero no tenemos, los superdotados, no tenemos un programa para superdotados. Puede estar en este programa de alto rendimiento, que pueden ser superdotados o pueden ser gente que aprendió a salir bien en los exámenes. De hecho, en la facultad, cuando yo estaba a cargo de eso, de 17 que había 2 superdotados. Los demás eran gente que había aprendido a moverse en las calificaciones. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Son muy selectivos. Solitarios e ingreídos. Los solitarios, los ingreídos y los selectivos son parámetros internacionales. Se encuentran con gran frecuencia. Pero a mí se me hace dramático el caso de los superdotados. ¿Por qué? Es que era aburridísimo estar con gente normal como uno. Ellos ya van y vinieron cuando el maestro está explicando. Y luego que el maestro no deje que lo cuestione. Se está diciendo puras mentiras, eso ya lo superaron. Es dificilísimo ser superdotado. Son las personas más desamparadas que hay. Piensan en el retardo, piensan en el ciego, piensan en el etcétera. Piensan en muchas cosas, pero no piensan en una persona que nos supera en todo. Y son agredidos. De hecho, hay reportes, porque ahorita hay estudios de 40 años. Freeman, Inglaterra, Chan, China, Gross, Nueva Zelanda, estudios de más de 40 años de rastreo, donde el superdotado rechaza su capacidad por el rechazo de los normales, nosotros. De potenciales que se pierden porque nosotros les tenemos envidia, porque sabemos que nos superan. Es horrible ser superdotado en un grupo de normales. Entonces, ¿ellos cómo lo explican? Piensan que si los demás se dan cuenta que son superdotados, van a decir que estoy presumiendo. Mejor me quedo callado. Ellos dicen, es que me rechazan por mi inteligencia. Y no es que yo no sea sociable, ellos, el otro, me rechaza. Y esto es lo más dramático. Tengo que pagar por ser superdotados. Y el pago es que los otros no me comprendan y me dejen solo. Eso me lo han dicho los superdotados. Y se considera además que el superdotado es el mayor potencial de una cultura, de un pueblo. En particular, de arriba de 150,
que es el que me gusta, son los que hacen los cambios revolucionarios. Los demás puedes hacer inventos, pero no los que revolucionen el mundo. Y este es mi tema. La que sigue, por favor. Ellos dicen, ¿vale? Sí. Ellos dicen, no se trata de tener derecho a ser iguales. Ellos no quieren ser iguales a nadie, sino el derecho igual a ser diferentes. Ellos caen en esta zona de rechazo, 5%. La normalidad es esto es el retardo y todos los demás problemas. A ellos sí se les ayuda, a ellos no. El caso de las mujeres es dramático. En una ocasión, en un congreso, llevé a una superdotada a que les expusiera cómo viven ellos. Es terrible. Y yo lo que pido es conciencia y comprensión para ese tipo de gente, por lo aburrido que es estar con gente que tiene un aprendizaje más lento. Él sí se tiene que aguantar y los demás no. Pido comprensión para ellos. Bueno, ese es mi tema, me apasiona mi tema. Pasamos a otro tema. Colaboración. Que es otra habilidad transversal. Y es, la colaboración pues tiene dos características, que se trata de negociar para construir con otro. Y en el caso de la academia, además, se dice que es una forma en que varias personas trabajan juntas para resolver un problema. Hago una aclaración, no es aprendizaje como cooperativo. Vas por las cocas, tú tráete las mejor papas, tú tecleas, tú busca ahí a ver qué encuentras, porque ya metemos programas de plagio, búscale ahí para ver qué pegamos acá, y tú lo vas a presentar. Eso no es trabajar en conjunto, no división de actividades, la que sigue. Sí. Ok. ¿La que sigue también, por favor? Ok. Bueno, entonces, para estudiar la colaboración, les voy a presentar un estudio de 33 estudiantes de licenciatura, en que manejamos 2 foros de discusión. El modelo que manejamos es el de pregunta generadora, en que hay una pregunta que tienen que contestar en equipos. Los equipos deben de ser cuando mucho de 6 personas, 7 máximo. En estos 2 foros, noveno semestre, se enviaron 342 mensajes. No, pero pues, una de las preguntas era, ¿cuál es la mejor terapia de lenguaje en niños de 5 a 7 años? La característica de una pregunta generadora es que no hay una sola respuesta. Permite la flexibilidad en pensamiento y en fundamentación de respuestas. Este es uno de los ejemplos. Entonces, el modelo de análisis que manejamos es el modelo de argumentación emocional de Gilbert, que es un canadiense, y básicamente dice que cuando hablamos, manejamos 2 tipos de datos. Datos y hechos. Por ejemplo, fueron 57 argumentos lineales, 3 caóticos, 100 emocionales. O emocionales, es que me encanta el modelo es que yo creo que este es el bueno. A mí no me gusta el modelo de argumentación tradicional. No da para la vida académica. Esto que estoy haciendo es esto. Esto es esto. Entonces, aparte, puedo decirlo muy mexicano, oye, dame aquello que está allá. Ah, sí. Oye, ¿y el otro? Aquello. Ah, sí, ahí voy por esto. Nos entendemos perfectamente. Tenemos una historia compartida. Puedo ser lógica. Y puedo ser un desastre. ¿Cómo te llamas? Fíjate que el otro día fui al cine. Completamente ilógica. Bueno, ese es el tipo de análisis que hace. Cuando yo pregunto cuál es la mejor terapia de lenguaje para niños, ya se me olvidó que dije, de 5 a 7 años,
cómo van a ir presentando los mensajes. Y bueno, pues resulta que sí son lógicos, pero no hay nada. Se mueven en creencias. Es que fíjate que el hijo de mi compadre o de mi tío, y quién sabe qué, y se avientan, no, pero fíjate que el otro me dijo que el maestro nos platicó. Sí, pero estamos en la ciencia. No hay. Y así son las pláticas en los foros. Deja de ser un foro académico. La que sigue, por favor, Dora. Ok, ahí está. Ahora, si esos mismos foros los analizamos en pensamiento crítico, ¿qué pasa? Porque acuérdense que la idea era que me dijera cuál era la terapia más efectiva y que podían decirme la que quisieran, siempre y cuando me dieran datos. No lo logran. Platican, se echan el chal, hombre. Se echan el chal de lo que quieran. Si acaso alguien intenta integrar, no hay pensamiento crítico, porque no manejan datos y hechos. Básicamente, por ejemplo, yo les decía terapia de lenguaje en niños, y lo que mandaban era un copy-paste de el lenguaje en el cine mexicano. Pero decía lenguaje. Cosas caladas, sí. O niños, la lectoescritura de niños de 5 a 7 años. Es que decía niños en la pregunta, así, bien fuera de lugar. Luego lo que decían, pues yo ya dije algo, ya dije que el maestro nos platicó y que esta terapia sí funciona. Yo ya di mi opinión. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo ella. Es bien importante lo que han dicho ahí. Estoy de acuerdo. Es medio cíclico. Oye, pero es que nos piden una respuesta. Sí, eso nos piden, que otro lo haga. Y se entrampan. Porque el dar la respuesta implica justificarla con argumentos, contraargumentos. Acuérdense de los modelos de pensamiento crítico. No es poner lo que yo quiera. La que sigue, por favor. Entonces, cuando se trabaja pensamiento crítico, encontramos dos aspectos. Este señor, ¿se me olvidó cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero lo que pasa es que cuando estoy platicando cambio mucho de tema. No concretizo en términos de datos y hechos nada. Es yo pienso, yo creo, según yo, es el yo-yo. Y puede haber 1000 mensajes. Pero yo necesito una respuesta. A mí no me interesa que platique nada más. Me interesa la respuesta. No se da. Porque discutir implica evidencia. El argumento es evidencia. ¿Cómo me va a responder el otro? Con evidencia conceptual, teórica, metodológica. Y eso implica toma de posiciones que pueden generalmente son diversas y llegar a acuerdos. Eso es el pensamiento crítico. No se llega. De menos yo por eso dejé el tema. Hasta que me cansé y dije, no es momento. La que sigue, por favor. Bueno, y creo que ya me eché mucho rollo. En concreto, ¿qué es lo que se necesita en la investigación evaluativa a nivel universitario? Pensar cómo, qué, cuándo, evaluar. ¿Qué es eso del aprender a aprender?
aprenderá permanente, que en este caso yo lo estoy manejando como cambio conceptual, que también le llama resistencia al cambio, alfabetización digital, la diversidad, que también es religiosa, no nada más en lo que llaman inclusión, que yo les puse a los superdotados, habilidades interpersonales. Todo eso es lo que se está demandando ahorita a nivel internacional. ¿Qué más falta? Falta algo que se marca mucho: la investigación interdisciplinar y transdisciplinar. Que trabajemos con otras profesiones y estos temas son transdisciplinares. Nos falta. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí. Sí. Y estos es un desglose de los temas que necesitan evaluar en competencias transversales. Que estos a su vez tienen subtemas, ¿no? Pensé, por ejemplo, trabajar también empatía. Me gustó también, bueno, muchos. Pero es así, las cuestiones de vida, tenemos mucho en ecología, en vida saludable. Les digo, esto va a quedar a disposición del equipo de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, y les pongo que todos estos datos, pues es parte de lo que hacemos en la maestría que tengo el privilegio de coordinar, que es la maestría en Ciencias con Habilitación en Cognición y Educación, y el equipo de trabajo a que pertenezco. La excepción son las leyendas urbanas educativas, lo de los estudiantes, que eso es buenísima, son como unas 10 leyendas, pero pues era muy largo. ¿La que sigue? Y bueno, otra de las cosas que casi siempre pongo en mi presentación, que es: nunca dejen de aprender. Preguntas y ya. Y al último está la bibliografía. Si quieres, Daniel, te regresas, por favor. La que sigue. La que sigue. Ahí está la referencia. Me aventé 25 artículos para hacer eso que les presenté. Ahí están las citas, porque aquí entramos en otras cuestiones que son cuestiones éticas. Si te regresas tantito, por favor. La que sigue hasta ahí. Bueno, por ejemplo, estas cosas que están aquí son imágenes de Pixabay. Son de uso libre, no son de Google. Ninguna de las imágenes que manejé son de Google, que yo no sé si tenga permiso de uso o no. Es Pixabay. Es una base de datos de figuras gratis. Pueden entrar a la que ustedes quieran, pero que sea gratis y de uso libre. Y eso pues es otra de las partes de la investigación internacional. Preguntas. Si puedo contestar es otra cosa, pero le haré la lucha. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, ya una vez que tiene esta información y la presenta a los maestros, ¿cómo es que reaccionan ellos? ¿Y qué estrategias se han planteado para que se dé este cambio de la forma de aprender y la forma de enseñar? Mira, me han pasado dos cosas. Pues mira, voy a enojar. Me han pasado dos cosas. Primero, como que lo desligan de sí. Lo mismo que les pasa a ustedes con los que les presenté ahorita de los estudiantes. Como que se desligan. Como que yo no. Por otro lado, una realidad no depende de ellos. Depende de la formación que se les dé. Vamos a tener un cambio en la formación. El detalle está en que poca gente en México trabaja eso a nivel. Lo que yo admiro del maestro es el que trata dentro de las limitaciones de la cultura que arrastramos en nuestra formación es lineal, es paralela.
de mejorar. Pero no hay una respuesta organizada que yo te pueda dar. Sí sé que todo esto está tomando cada vez más conciencia, pero que no saben cómo abordar el problema. Por eso yo les pongo retos y preguntas. No saben cómo. ¿Cómo enseñarles a ustedes a leer, buscar información? Ahorita es muy interesante la respuesta. Pues porque conozco cómo buscar información. Hay respuestas muy parciales. No sé, pero los maestros, unos se desligan, otros dicen, ¿quién me ayuda? Son realidades que tenemos. Y yo esto lo veo como los procesos de cambio que duran una generación. Pero creo que la función de la evaluación es marcar para crear la conciencia de la problemática y que se desencadene el proceso. Y nosotros como grupo pues lo hemos manejado mucho a nivel internacional. Yo tengo desgraciadamente muy poco, pero muy poco en México, pero en otros países sí existe la conciencia y sí están moviéndolo desde la formación docente. En formación docente no les está moviendo. Pero sí, como que hay un despliegue. Y nosotros no tengo respuesta clara. Sí. Hola, comentaba que en promedio en la comunidad estudiantil no existe esta pasión por aprender, no hay ese interés interno, esa iniciativa por adquirir conocimientos. Mi pregunta es, conforme a todas las observaciones que usted ha realizado, ¿a qué se debe esto? ¿Es cultural? ¿Es parte de la personalidad? ¿O es incluso parte del sistema educativo? No tengo respuesta. Pues es que si supiéramos eso, ya lo hubiéramos hecho. Lo que sí te puedo decir que la característica del superdotado es un compromiso con la aprendizaje. De hecho, por eso han sido muchos objetos de estudio, porque una de sus características esenciales es se apasionan por lo que hacen, buscan aprender, pero ¿por qué? Porque nace de ello. Sí, pero es la característica, sobre todo arriba del 150. Pero eso es mundial, eso ya, como que ya ni lo tratan, hombre, ya está muy trabajado. Pero ¿por qué específicamente ellos? O sea, ¿qué? No sé, pero es su característica. ¿Y qué a lograr? ¿Cómo hacer que el estudiante ahora? No sé, a mí me intriga, te voy a cambiar un poquito, lo que es la enseñanza formal y informal. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que se la pasen píquele ahí para aprender algo? Y no llega. Y piden ayuda, Juanito, Premianito, Manganito, hasta que logra lo que querían en el celular o en el juego. ¿Por qué no se dieron las materias? Es que está muy difícil, está muy aburrida, no la entiendo. Pues tampoco le entiendes a lo que le estás explicando acá. ¿Sí la ligas? Sí. No sé. Pero me llama la atención ese fenómeno. Si pudiéramos trasladar eso que hacen a las materias o al contenido académico, pero no sabemos cómo. Por eso yo le digo, preguntas, yo sí, claro. Pero no tengo una respuesta y creo que no hay una respuesta porque son fenómenos súper complejos. Por ejemplo, en una cultura china de Confucio, ellos es un privilegio que tú vayas a un estudio vaya a. Y ya fuera lo que nos decían cuando estábamos en Vancouver, que estábamos con los de China, con los de Alemania, no sé dónde. Ellos no tenían problemas con el tema era pues, como una discusión entre varias gente de varios países de cuáles eran los principales problemas educativos y nosotros no llevamos la tarea y decían los chinos, ¿cómo un estudiante no va a llevar la tarea?
triste para ellos. O como pues decía que estábamos en Canadá, llegaban las japonesas, estaba estudiando, estaban. Oye, llegaban las japonesas. Sus apuntes de colores, todo bien organizadito y la clase. Pero ¿qué tal los mexicanos? Bien buenos. Ellos no entendían que nosotros no preparáramos la clase. No entienden por qué somos tan incumplidos. Y a última hora. A última hora. Sí, hay diferencias culturales, pero creo que no es eso. Por ejemplo, está muy reconocido ahorita que los tiempos de atención de ustedes son diferentes a los míos. Por el medio en que se están moviendo. Su tiempo anda en 3 minutos. El mío anda en 10. Un niño de 3 años. Sí, pero ese es tu tiempo. Por ejemplo, mi forma de aprender es lineal. Yo soy página 1, 2, 3, 4, ¿no? Curso 1, 2, 3. Pueden estar en varias cosas a la vez. Yo no. Bueno, es otro mito, de que pueden hacer varias cosas a la vez. Es otra de las leyendas urbanas. Son cosas muy complejas en que no hay una respuesta. A mí de que yo no llevara... Mira, yo cuando estaba en la primaria, yo llegaba así. Porque tenía que llevar los zapatos boleados, y entonces te estiraba uno la pata. Y así para que viéramos que no traían las uñas bien limpias, que no trajeras piojos. Y tu uniforme, si tú quieres un hilo, pero bien ancho. ¿Qué? Fuera mi papá o mi mamá reclamar algo porque me habían dejado en el rincón o algo, ¿tienes? Que yo le contestara a un maestro, sí hay un cambio muy fuerte. Yo no sé si para bien o para mal, pero sí hay un cambio. Y yo creo que una de las funciones de la educación es esa mediación con los cambios que presentan ustedes. Yo ya voy de bajada, ¿no? Ustedes son nuestro futuro. Por su juventud. Y es muy importante entenderlo, pero si alguien te da respuestas, cuestiónalas. Porque no sabemos cómo. Sabemos que ahora somos el pasado, ustedes son el futuro. Entonces tenemos que ayudarlos, pero no sabemos cómo. Tenemos así cositas chiquitas, pero en conjunto. Júntate conmigo y te doy más preguntas. Respuestas no. Mande. Hola. Tocó el tema de educación en línea y que la mayoría de las personas que ya tomaron un curso en línea volverían a tomarlo, que era como el 50%. ¿Y sabe el por qué? ¿O investigó el por qué? Porque personalmente pienso que se pierde el contacto con el maestro, y si el maestro es apasionado, entonces creo que no se puede demostrar tanto en línea como si fuera presencial o algo así. Entonces, sí, son los cambios de mentalidad que tengo que se necesitan. Sí, generalmente es por la facilidad de que lo puedes hacer en cualquier momento y que no te interfiere con tu trabajo. Eso de la presencia del maestro, de hecho, es el modelo también que también lo trabaja Tabasca. Es que Tabasca como que es el organizador de modelos conceptuales de educación en línea. Y la presencia de tú sabes que ningún estudio se ha encontrado que sea la esencia. Es más que nada el fin institucional. Yo ahí lo que veo son las características de México. Nosotros somos muchos de... Es que yo necesito que me apapachen. Yo necesito un reforzador untado. Yo necesito eso, que me apapachen, que me toquen, que me vean. Por eso yo creo que nosotros nos iríamos a los mixtos. Aunque, fíjate que los cursos, los MOOCs, están cada vez más pesados, sobre
todos los MOOC para el aprendizaje de habilidades técnicas. Pero lo que se ha hecho es un cambio de mentalidad de que se necesitan maestros. Desde épocas inmemoriales, la educación en línea existió. Antes era por las cartitas, y era como aprendías todo por los libros, cómo cultivar y cómo hacer todo. Y ahorita tenemos la idea de que iba al maestro. No, es otra mentalidad. Es otra mentalidad. Yo me inclino por una vista. Yo, Connie, donde te vea, porque yo sí necesito que me verte, que me sonrías, que te enojes conmigo, pero yo verte. Y sobre todo los reforzadores de resultados, son buenísimos. Pero es eso, es facilidad. Vale, doctora. Bueno, primero, un gran gusto escuchar a la doctora, de verdad ha sido de mucho aprendizaje todo lo que nos dijo. Yo quería, en esto del trabajo con superdotados que tiene, habla de una característica que es un determinado cociente intelectual. ¿Con qué se mide? O sea, ¿cuál sería la prueba ideal? ¿Estamos hablando de la escala de Wechsler o...? Sí, de hecho, es la Wechsler, la que se usa más frecuentemente. Sí, lo que pasa es que ahí entramos en un problema. Cuando empezamos a compaginar eso con lo que son las teorías de superdotación, no cuadran. No cuadran. En el mundo occidental sí se usa mucho la escala Wechsler. La organización Mensa tiene otra prueba, es muy particular. Sin embargo, sigue quedando algo que todos decimos y nadie sabemos qué hacer. ¿Y dónde están las inteligencias múltiples? Yo admiro a los que bailan, torpe, horrible. Y las bailarinas con aquella gracia, o las patinadoras, o los jugadores de fútbol, o los políticos. Eso me lo da la escala Wechsler. Es cuando emergen las posturas socioculturales de superdotación. Sigue quedando mucho de superdotados que no entran en esa clasificación. Chan en China hizo un intento de manejar, de hacer una derivación de inteligencias múltiples en un instrumento, no les ha dado. Y eso es una concepción cultural. En las culturas indígenas, maorí, de Nueva Zelanda y aquellos lados, africanos también, el superdotado no es el de inteligencia, es el que tiene más empatía, que tiene más liderazgo social y se preocupa por su comunidad. La concepción de superdotación tiene muchos factores culturales. Sí, esa por ahí también iba mi otra pregunta, si aparte del CEI hay otros indicadores que... Sí. Gracias. Pues sí, hay muchos indicadores, como les dije, básicamente los socioculturales, que son los que se están trabajando en todos los últimos, yo creo que 4 o 5 años, se están trabajando mucho los socioculturales. Hay hipótesis que porque hay acusaciones de patologías para los superdotados, sacan la proporción de superdotados y de normales, y no es cierto. Pero sí hay características que en los últimos años están empezando a estudiar, sobre todo el problema del rechazo y aceptación del superdotado en una escuela normal, y el problema de los profes, que pues, no lo hacemos, es complejo, pero sí hay muchos factores que no te dan las pruebas. Eso desde Renzulli en los 76, 80, 85 es Stenberg. Desde el 85 es más o menos cuando se instaura la postura sociocultural de la superdotación, en que no es nada más el CEI, sí, hay otras cosas, y pues no saben cómo evaluarlas. Intentaron por creatividad, que hay muchas cosas de creatividad, pero realmente la creatividad, como la mide por ejemplo en Corea, es en evidencias concretas de actividades que les ponen a hacer, pero no hay una forma específica, que es otro factor que está variando. No sé. Bueno,
Agradecemos la ponencia de la doctora Rodríguez Nieto, le damos una constancia de agradecimiento. Un aplauso, por favor, para ella. Vamos a continuar con la siguiente ponencia.